Es lunes, contamos a 29 ya, 29 del mes de abril. Si estamos viviendo hoy lo que es el feriado del Día Internacional del Trabajo, este 29 de abril, que la fecha originalmente caería este miércoles, que es 1 de mayo, el 1 de mayo. Y a propósito de esto, una fecha como la de este 29 o este feriado del 29, yo quiero llamar la atención, aprovechando este feriado. Quizás me vean como el Quijote, pero no me importa. Y es por la sencilla razón de que hace tiempo vengo alertando sobre esta ley, la 137-97, que quizás para el momento, nació con la mejor de las intenciones y en la práctica era aplicable. Ahora bien, ya hemos pasado a otros estadios. Y esta ley, que es de la autoría de uno de los senadores más activos y más prolíferos que ha podido tener este país, yo me refiero a don Pelegrín Castillo, que le respeto, le aprecio y sé de los aportes que ha hecho. Quizás hizo esta ley con la mejor de las intenciones, reitero, pero esta ley amerita de una revisión. Y amerita de una revisión por una serie de factores que yo me voy a atrever a compartirles, porque es una ley que está desnaturalizando nuestra cultura, nuestra historia, y cuando usted suma cultura e historia y usted le pone el símbolo de igual, entonces estaría acabando con nuestra identidad. Y usted sabe lo que pasa con un pueblo sin identidad. Es un pueblo muerto. Es un pueblo que desapareció, que tiene un número determinado de personas, pero que ya no lo ata absolutamente nada. Simplemente son seres vivos que están ahí, dentro de un territorio, pero que le faltan elementos para que entonces se pueda hablar de una nación, de una cultura, de una identidad, que es lo que le da vida a una nación, a un país. ¿Y por qué yo me atrevo a decir esto? Bueno, porque esta ley, la 137, a propósito de lo del Día del Trabajo, que desde 1886, esta conmemoración a nivel internacional, viene para recordar a las personas que murieron durante una manifestación pública en una plaza de Chicago, y que allí entonces, reunidos allí, bueno, fueron asesinadas 4 personas, y eso desató todo un movimiento a nivel prácticamente mundial, que entonces lo que invita es a la reflexión sobre la importancia del trabajo, los beneficios que tiene el trabajador, en este caso el trabajador dominicano, sobre las condiciones de vida, cómo el trabajador es visto a nivel de la productividad, por ejemplo. Beneficios, condiciones, es lo que se debe ver en todo esto. Y es verdad, la ley surge
con una intención, reitero, que pudo haber sido buena en su momento, de no afectar la productividad y supuestamente de honrar el trabajo trabajando. Bueno, el problema es que tenemos una nueva camada, una nueva generación que es muy influenciable, muy permeable, y es una nueva generación que poco le está importando la cultura, la historia, y con eso le estamos dando paso a borrar todo lo que es la identidad del pueblo dominicano. Todo lo que es nuestra identidad le estamos poniendo, le estamos desbaratando, le estamos aniquilando. Y si les reclamamos por ejemplo, a los historiadores que escribieran la historia de manera correcta, pues nosotros estamos haciendo peor. Y por eso que digo que esta ley, la 137-97, tiene que ser revisada por una serie de factores. Primero, lo que lleva es confusión. Hoy es el caso del Día Internacional del Trabajo. Ok, el Día de Duarte, 26 de enero. Un día lo celebramos un lunes, un día lo celebramos un viernes. O sea, todo va a depender. Y si eso fue con el hacedor nuestro como nación, el hombre que pensó, que proyectó una República Dominicana, bueno, ¿qué será con Daniel? ¿Y qué importa Daniel, por ejemplo? ¿Qué importa el sacrificio que usted haya hecho? Eso es lo que le estamos diciendo a esta generación, que no conoce de la vida y obra de Duarte, y para nada le importa entonces. A una gran mayoría, porque no puedo generalizar, pero a una gran mayoría. A una gran mayoría. Pero si a eso vamos, por ejemplo, cito el caso de Duarte y la restauración de la República. O me voy a una tradición, el Día de Reyes, que es uno de los episodios más importantes que registra la Biblia, pero que forma parte y es una fecha religiosa, pero que, o sea, con todo y ser religiosa, ha sido excluida, porque la propia Iglesia Católica no le da o no le está dando la connotación que amerita, porque esta ley, la 137-97, respeta la fecha religiosa, pero la respeta por el concordato. La respeta por el concordato, que es un acuerdo entre el Estado del Vaticano y el Estado de la República Dominicana. Que usted esté de acuerdo o no con ello, eso es un asunto que yo se lo dejo a ustedes. Ahora, el concordato está ahí. Y en ese concordato, miren lo que es la visión de los jesuitas, que fueron los que redactaron ese concordato. Ese concordato se proyectó y al día de hoy tiene una vigencia igual como si fuese en 1954, que fue el año en que se firmó. La vigencia del concordato es tal que al día de hoy, 2024, parece como si fuese en 1954, que fue el año cuando se firmó. Pero entonces, trae confusión. Además, es excluyente. Se supone que usted debe legislar para todos, que una ley tiene características erga omnes, o sea, aplica para todos. Ok, entonces, ¿por qué excluye las fechas religiosas? Entonces, hay un choque entre dos leyes, la ley 137 y la Constitución de la República, y no debería chocar. Eso le llaman anomia jurídica. Entonces, ahí hay un choque entre dos legislaciones, dos disposiciones. Hay un choque. Pero otro punto es, aniquila la memoria histórica. Pregúntele a un joven actual, ¿quién fue Duarte? ¿Quién fue Mella? ¿Quién fue Luperón? ¿Quién fue Núñez de Cáceres? Yo no sé. Usted le pregunta por alguien, por alguna referencia, porque eso es otra cosa. Eliminamos la referencia también. Y un pueblo que no tiene referencia, una población que no tiene referencia, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va?
Pero Duarte, Sánchez, Mella, Francisco Rosario Sánchez, qué sé yo, bueno, son unos tipos, eran unos evos, qué sé yo. Estoy hablando en el lenguaje que más o menos es el lenguaje coloquial en el que se expresa nuestra juventud hoy. Nuestra juventud no le interesa. Y no le interesa porque a quienes tenemos la responsabilidad de mantener vivo a esos hombres y a esas mujeres que hicieron sus aportes, no le estamos dando el lugar que deberían tener. Entonces, en definitiva, otro punto es que no aporta a ese sostenimiento generacional de la costumbre, de las tradiciones y, en definitiva, elimina la identidad del pueblo dominicano. Y eso estamos haciendo con esta ley que mueve los feriados, excepto los religiosos, con excepción del Día de Reyes. Entonces, eso estamos haciendo, matando nuestra identidad. Y por eso no nos definimos, no tenemos una definición concreta de lo que hoy podemos decir que somos dominicanos, de esas costumbres y tradiciones que nos identifican. El Día Internacional era una conmemoración el 1 de mayo, tenía una significación, y esa significación para el trabajador era el día de reflexión, era el día de hacer propuestas, era el día de peticiones. Yo lo recuerdo perfectamente, que me tocó cubrir muchísimas actividades de las distintas centrales sindicales y sindicatos del país. Era un día en la que todos hacían peticiones y visibilizaban la situación del trabajador dominicano. Entonces, caramba, yo creo que debe existir algún legislador, o puede ser el propio Poder Ejecutivo, si es que, y yo entiendo que ahí está Antoliano Peralta, que es un hombre, para mí, de las cabezas mejores amobladas del derecho en este país, pero que también es un historiador prácticamente, conoce mucho de los acontecimientos históricos. Entonces, yo creo como que eso hay que revisarlo. O bien sea el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados, pero hay que hacer algo con esta ley. Que reitero, pudo haber tenido la mejor de las intenciones. Yo no creo que Pelegrín Castillo, de sus pensamientos, su corazón, pueda salir algo negativo para este país. Pero en ese momento yo creo que esa ley llenó su cometido. Porque esta ley en la actualidad nos está perjudicando más que los beneficios que pueda aportar a nivel de renta. Nada puede pagar lo que es la identidad. La identidad no tiene un valor tangible, palpable. Así que el tema de la producción, bueno, como quiera, habrá un feriado. Como quiera, tendrá que paralizarse la labor. Sea al inicio de semana, sea al final, sea en el medio, se tendrá que parar. Entonces, yo creo como que tenemos que revisar.